Mi novia hizo una broma para impresionar a sus amigos. Dijo que yo era su escalón. Me cansé y la dejé para que se valiera por sí misma. Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Tengo 29 años. Vivo en San Diego, California, y trabajo como técnico de mantenimiento industrial en una planta de manufactura en el área de Otay Mesa. No es un trabajo glamoroso. Es un trabajo que requiere precisión, responsabilidad y la capacidad de resolver problemas bajo presión. Lo hago bien y me pagan bien por hacerlo. Esta historia empieza en una fiesta a la que no quería ir. Valentina, mi novia de 2 años, trabajaba en una agencia de marketing digital en el vecindario de Little Italy. Sus colegas organizaban reuniones sociales con una frecuencia que yo encontraba agotadora, pero que ella consideraba parte esencial de construir su red profesional. Cada 15 días, un bar diferente, las mismas caras, las mismas conversaciones sobre campañas y clientes y quién había conseguido qué cuenta nueva. Yo no encajaba en esos ambientes de manera natural. No porque fuera antisocial, sino porque el lenguaje de esos círculos era diferente al mío. Ellos hablaban de métricas y estrategias de contenido. Yo hablaba de sistemas hidráulicos y protocolos de seguridad industrial. No había incompatibilidad de fondo, solo de vocabulario. Valentina me pedía que fuera porque según ella mi presencia la hacía sentir más segura en los eventos. Lo acepté como algo que hacía por ella y fui a más reuniones de las que genuinamente quería asistir. La noche que terminó todo era un viernes de octubre. El lugar era un bar de techos altos en el barrio de Gaslamp Quarter, con esa decoración de ladrillo expuesto y luces cálidas que convierte cualquier espacio ordinario en algo que parece más importante de lo que es. Éramos quizás 20 personas, colegas de Valentina, algunas parejas, algunos solteros que llegaron en grupo. Me instalé en una esquina con una cerveza y hablé con quien se acercaba. Valentina circulaba por el espacio con esa energía suya de cuando estaba en modo social, brillante, rápida, la versión de ella que guardaba para las audiencias. En un punto de la noche, desde donde estaba, escuché su voz elevarse sobre el ruido general del bar. Estaba en un grupo de 4 o 5 personas, todos riendo. Me acerqué sin que me vieran acercarme, algo que ocurrió simplemente porque el ruido del lugar absorbía los pasos y nadie estaba mirando en mi dirección. Lo que escuché fue esto. Valentina estaba describiendo nuestra relación. Con humor, con ese tono de comedia ligera que se usa en las reuniones sociales para provocar risas fáciles. Y lo que dijo, con las risas de sus colegas como fondo, fue lo siguiente. Rodrigo es bueno, es estable, es confiable, paga las cuentas. Pero seamos honestos, es mi escalón. Cuando yo llegue a donde voy a llegar, voy a querer algo diferente. Alguien que esté a mi nivel. Por ahora, funciona. Las risas que siguieron eran el tipo de risas que no tienen crueldad consciente. Eran las risas de personas que recibieron algo que sonó gracioso sin pensar demasiado en lo que implicaba. Pero yo lo escuché completo. Me quedé quieto durante varios segundos. Nadie me había visto acercarme. Nadie me vio procesar lo que acababa de escuchar. Valentina siguió hablando de otra cosa y el grupo continuó con la conversación como si nada. Me di la vuelta y me fui caminando hacia la salida. No de manera dramática. Sin portazos, sin escenas, sin voltearme a mirar. Solo caminé hasta la puerta, salí a la calle y seguí caminando por Broadway hasta que encontré un banco vacío frente a una librería cerrada donde me senté durante 20 minutos. La noche de San Diego era templada. Los autos pasaban. La gente de los bares de alrededor circulaba. Y yo estaba sentado con una cerveza a medio tomar que había llevado sin darme cuenta en la mano, pensando en la palabra escalón. No era la primera vez que sentía algo parecido a lo que escuché esa noche. Había habido comentarios antes, siempre disfrazados de humor, siempre con esa capa de plausible negación que tiene el chiste cuando alguien te dice que te estás tomando las cosas demasiado en serio. Que ella bromeaba, que así era su humor, que no había que darle tanto peso a las palabras. Pero las palabras tienen peso. Y el peso acumulado de 2 años de ese tipo de humor, escuchado finalmente sin el filtro de su presencia y su explicación inmediata, era más pesado de lo que había querido admitir. El teléfono vibró. Era Valentina. ¿Dónde estás? Te perdí. No respondí de inmediato. Caminé de regreso hacia donde había estacionado el carro, subí y manejé hacia casa. Los mensajes siguieron llegando durante el trayecto. El primero preguntando dónde estaba. El segundo diciendo que la gente había preguntado por mí. El tercero con un tono diferente, más cauto, como si algo le dijera que algo estaba mal. Cuando llegué al apartamento, que era el mío y donde Valentina no vivía aunque pasaba mucho tiempo, me senté en la sala y le respondí. Escuché lo que dijiste, lo del escalón, y lo que vas a buscar cuando llegues a donde vas. La respuesta tardó varios minutos. Rodrigo,
Es una broma. Así hablo con mis amigos. No es literal. No respondí eso. Me escribió de nuevo. Que me estaba tomando las cosas demasiado en serio. Que era su manera de hablar. Que si la conociera de verdad, sabría que no pensaba eso de él. Le respondí una sola vez más. Valentina, no es solo el chiste de esta noche. Es un patrón de 2 años. Y estoy cansado. Creo que es mejor que terminemos. Lo que siguió fue una serie de mensajes que no respondí esa noche. Dejé el teléfono boca abajo y me fui a dormir con esa calma extraña que tiene el cuerpo cuando finalmente tomó una decisión que llevaba tiempo procesando sin saberlo. Al día siguiente hice lo que tenía que hacer. Valentina no vivía conmigo, pero había cosas que yo cubría que ahora iba a dejar de cubrir. Una parte de la renta de su apartamento en el vecindario de North Park, que habíamos acordado informalmente hace un año cuando su contrato freelance terminó y tuvo un par de meses difíciles. Una suscripción de software de diseño que usaba para proyectos personales a mi nombre. Las salidas de los fines de semana que siempre pagaba yo porque ella siempre andaba justa. Una tarjeta adicional que le había dado para emergencias y que había desarrollado un criterio bastante generoso sobre que constituía una emergencia. Cancelé la tarjeta. Cancelé la suscripción. Envié un mensaje simple diciéndole que a partir de ese mes no seguiría aportando su renta. No lo hice con rabia. Lo hice con la frialdad práctica de alguien que está reordenando sus cuentas después de una decisión tomada. Valentina tardó 3 días en darse cuenta del alcance completo de lo que había cambiado. Los primeros mensajes fueron sobre la tarjeta, que había intentado usarla y había sido rechazada, que debía haber un error. Le respondí que no era un error. Luego los mensajes sobre la renta, que cómo iba a cubrir el mes y ya había comprometido su salario en otras cosas, que necesitaba tiempo para reorganizarse, que no podía simplemente cortar todo de un día para otro. Le respondí que tenía un mes para reorganizarse, que era exactamente el tiempo que le había dado para el tema de la renta. Los mensajes se volvieron más urgentes, luego más emocionales. Luego empezaron a mezclar lo práctico con lo sentimental de esa manera particular en que la gente mezcla las cosas cuando quiere resultados pero no quiere admitir cuál es la motivación real. Que me extrañaba, que había cometido un error enorme, que esa noche en el bar había sido estúpida y no representaba cómo se sentía realmente, que lo que teníamos era real y valioso y merecía una conversación honesta antes de tirarlo todo. Entre esas frases, distribuidas con cuidado, aparecían preguntas prácticas. Que si podíamos hablar del tema de la renta, que si había alguna manera de llegar a un acuerdo para el mes, que si al menos podía seguir usando la suscripción del software porque la necesitaba para un proyecto. No respondí ninguna de esas preguntas. Lo que hice con el dinero que había estado destinando a esas cosas fue algo que tendría que haber hecho antes. Hacía años que tenía una lista mental de cosas que me interesaban y que había postergado por distintas razones. Buceo. No hay buceo recreativo de snorkel en aguas poco profundas, sino buceo certificado, con tanque, con curso completo. Había vivido toda mi vida cerca del Océano Pacífico y nunca había aprendido a bucear de manera real. Me inscribí en un curso de certificación PADI en una escuela de buceo en La Joya. 4 fines de semana, clases en piscina y luego inmersiones en mar abierto. Usé exactamente el dinero que había estado destinando los gastos de Valentina. El primer fin de semana en el agua, con el equipo completo, a 12 metros de profundidad frente a la costa de La Joya Cove, mirando una manada de leones marinos que pasaron a 2 metros de distancia sin prestarme atención. Pensé que hacía mucho tiempo que no me sentía completamente presente en un momento. También retomé el gimnasio con una consistencia que no había tenido en meses. No como proyecto de transformación dramática, sino simplemente porque tenía tiempo y energía que antes destinaba a otras cosas y ahora estaban disponibles. Valentina apareció en mi apartamento un domingo por la tarde. Llamó al interfón desde abajo. Contesté y le pregunté qué necesitaba. Necesito que hablemos. Por favor. 5 minutos. Bajé en lugar de subirla. No quería tener esa conversación en mi espacio. La encontré en la entrada del edificio. Estaba bien arreglada, con esa apariencia cuidada que usaba cuando quería producir una impresión específica. Lo cual en ese contexto me dijo que esta visita había sido planeada. Me dijo que estaba arrepentida, que lo del bar había sido un error de juicio enorme, que yo merecía una disculpa real y ella estaba ahí para dármela, que si yo le daba la oportunidad de demostrar que las cosas podían ser diferentes, lo haría. La escuché completo. Valentina, te escucho, le dije, y acepto que lo que dices es sincero en este momento. Pero eso no cambia lo que escuché esa noche. No como un error aislado, sino como la expresión honesta de algo que probablemente llevas tiempo pensando.
Los chistes dicen la verdad que la conversación formal esconde. Intentó contradecirlo, que yo estaba interpretando mal, que el contexto importaba, que con sus amigos hablaba de una manera y conmigo de otra. Le pregunté cuál de las dos versiones era la real. No respondió eso de manera directa. Luego cambió el tono, que las cosas económicas estaban muy difíciles, que sin el apoyo que yo había dado, su situación era complicada, que no le pedía que volvieran como pareja si yo no quería, pero que quizás podían llegar a algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo. Lo miré durante un momento. No hay ningún acuerdo, Valentina. Lo que había entre nosotros terminó. Y lo que yo pagaba lo pagaba porque éramos pareja. Ya no lo somos. Su expresión cambió. Esto es una venganza, dijo. Estás haciéndome esto para castigarme. No es una venganza. Es una consecuencia. Hay diferencia. Dijo algunas cosas más. Que yo era cruel. Que estaba exagerando. Que si de verdad me hubiera importado algo de lo que tuvimos, no podría hacer esto tan fácilmente. Le respondí que podía hacerlo precisamente porque había tenido tiempo de procesar y había entendido que la decisión era la correcta. Se fue molesta, no corriendo ni con portazo, con esa rabia contenida de quien no consiguió lo que buscaba y todavía no sabe exactamente cuál es el siguiente movimiento. En el trabajo, 6 semanas después de esa conversación, me ofrecieron una posición de supervisor de turno. El cargo requería más responsabilidad y venía con un aumento del 17%. Acepté sin dudar. Con el aumento y los gastos reorganizados, los números de fin de mes se veían de una manera que no había visto en años. Sin la sensación constante de que había un agujero en el presupuesto hacia donde fluía dinero que no producía nada concreto. Reserve un viaje a Miami. 5 días, vuelo directo desde San Diego, hotel en South Beach. Solo. No porque necesitara viajar solo, sino porque hacía años que no tomaba vacaciones que fueran completamente mías, sin negociar destino ni actividades ni presupuesto con nadie. Publiqué algunas fotos en mis redes durante el viaje, no con ninguna intención particular, simplemente porque tenía el teléfono y las vistas desde South Beach merecían una foto. El océano Atlántico que no había visto en años, la arquitectura Art Deco de Ocean Drive, una tarde de buceo recreativo en los arrecifes de Key Largo que aproveché para practicar lo que había aprendido en La Joya. Valentina las vio. Lo sé porque Sandra, que seguía siendo un contacto periférico, me mencionó de pasada que Valentina había hecho algunos comentarios entre sus amistades comunes. Los comentarios, según Sandra, eran del tipo que hace la gente cuando no sabe cómo procesar que alguien al que trató como prescindible resultó ser perfectamente capaz de estar bien sin ellos. Que yo había tenido ayuda de alguien. Que el trabajo nuevo no era mérito propio sino de algún contacto. Que el viaje era una actuación para las redes y en realidad estaba endeudado. El problema con ese tipo de narrativa es que requiere una audiencia dispuesta a creerla. Y las personas que me conocían de manera directa simplemente no encontraban la historia coherente con lo que sabían de mí. Gradualmente, según seguí sabiendo por Sandra y por otros contactos comunes, el efecto fue inverso al que Valentina buscaba. Las personas que la escuchaban hablar de esa manera empezaron a distanciarse. No de manera dramática, sino de esa manera en que la gente se aparta de quien convierte cada conversación en una queja sobre alguien que ya no está presente para dar su versión. Algunos de sus colegas de la agencia, los mismos que habían reído en el bar esa noche de octubre, le hicieron saber de distintas maneras que el tema ya era suficiente, que había que seguir adelante, que seguir hablando de un ex que claramente había seguido con su vida no era una buena imagen. La consecuencia social de eso fue un aislamiento gradual que nadie planeó pero que ocurrió de manera natural. La decisión de mudarme la tomé con calma y sin urgencia, pero cuando la tomé fue definitiva. Había estado considerando San Antonio desde hacía meses. La planta donde trabajaba tenía instalaciones en Texas y había conversaciones internas sobre expansión de equipo. Pregunté, me dijeron que había posibilidades reales, y el proceso tomó aproximadamente 2 meses desde que mostré interés hasta que tuve una oferta formal. Lo publiqué en mis redes de la manera en que publico cualquier cosa significativa. Sin drama, sin declaraciones largas. Una foto de Skyline de San Antonio con una línea de texto que decía que empezaba un nuevo capítulo. Valentina vio la publicación. Lo sé porque lo que ocurrió después así lo confirma. Estaba en el Aeropuerto Internacional de San Diego, en la sala de embarque de la Terminal 2, con mi maleta de mano y el boarding pass en el teléfono 40 minutos antes del vuelo, cuando la vi entrar. Había llegado al aeropuerto sin boleto, lo cual en el contexto del sistema de seguridad aéreo actual significa que no había podido pasar de las áreas públicas de acceso. Pero la Terminal 2 de San Diego tiene una zona de despedidas antes de los controles de seguridad donde la gente puede esperar o llegar.
Y ahí estaba ella. Me vio antes de que yo la viera a ella, lo cual significa que llevaba tiempo buscándome entre la gente. «Rodrigo», dijo cuando llegó a donde yo estaba. Me levanté del asiento. «Valentina, no deberías estar aquí». Tenía esa expresión de alguien que tomó una decisión impulsiva y todavía no está segura de si fue buena o mala, pero ya no puede retroceder. «No puedes irte así, sin hablar, sin cerrar esto. Hablamos varias veces», le recordé, «en el bar, en la entrada de mi edificio. Cada vez que contesté tus mensajes. No es suficiente. Hay cosas que no dijimos». Le pregunté qué cosas específicamente. Dijo varias cosas. Que yo era parte de su vida de una manera que no podía simplemente borrarse. Que lo que habíamos construido juntos tenía valor aunque hubiera errores. Que irse a otra ciudad era una huida que no resolvía nada. La escuché completo. Y cuando terminó le dije lo que pensé en ese momento con la mayor honestidad que pude. «Valentina, no estoy huyendo. Estoy yendo hacia algo. Hay diferencia. Y lo que dijiste esa noche en el bar fue honesto aunque no lo quisieras. Me llamaste escalón. Y si eso es como me ves, entonces lo más honesto que puedo hacer es no ser más ese escalón. Para ninguno de los dos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cometí un error enorme. Sí, pero los errores tienen consecuencias. Y una de las consecuencias de ese error es que yo ya no estoy disponible de la manera en que estaba. ¿Y si te digo que me equivoqué en todo? ¿Y si te digo que lo entendí? Te digo que me alegra que lo hayas entendido. Genuinamente. Pero eso no cambia hacia dónde voy». Anunciaron mi vuelo en los altavoces. Uno de esos anuncios de preembarque para pasajeros que necesitan más tiempo o viajan con niños pequeños. Me despedí de Valentina de la única manera que tenía sentido. «Todo tiene un principio y un fin», le dije. «Lo nuestro fue real mientras duró. Pero terminó. Y los dos tenemos que seguir adelante. Tú también puedes hacerlo». Me di la vuelta y caminé hacia los controles de seguridad. No me volteé a mirar. San Antonio es una ciudad diferente a San Diego en casi todos los sentidos. El calor es diferente, más denso. La escala es diferente. El ritmo es diferente. Encontré un apartamento en el vecindario de Alamo Heights, con una ventana grande en la sala que da hacia un árbol enorme cuyo nombre no sé, pero que los sábados por la mañana tiene pájaros que no reconozco y que cantan con una intensidad que me despertó las primeras semanas y que ahora simplemente forma parte del sonido de las mañanas. El trabajo en la nueva planta es más complejo que en San Diego. Más responsabilidad, más variables, más cosas que aprender. Lo cual es exactamente lo que necesitaba para que los días tuvieran el tipo de contenido que mantiene la mente ocupada en lo correcto. Supe lo de Valentina de manera fragmentada, a través de Sandra y de otros contactos que ocasionalmente me actualizaban sin que yo lo solicitara activamente. Que el trabajo en la agencia se había vuelto difícil después del aislamiento social. Que había tenido que buscar algo diferente. Que las finanzas seguían siendo complicadas porque el estilo de vida que había construido durante los 2 años de nuestra relación era más costoso de lo que su sueldo solo podía sostener. Lo que más mencionaban, con distintas palabras pero el mismo sentido, era que Valentina seguía haciendo referencias al tema. Que en conversaciones que no tenían que ver con nuestra historia, la historia llegaba de regreso. Que había una dificultad para cerrar algo que para ella todavía tenía peso. No lo digo para celebrarlo. No hay nada que celebrar en que alguien no pueda seguir adelante. Lo digo porque entenderlo me ayudó a no confundir lo que fue con lo que pudo haber sido. Lo que fue real en su momento. Y en ese momento yo di todo lo que tenía para dar. Tiempo, dinero, presencia, paciencia. Lo di porque quería darlo y porque creía que estaba en algo recíproco. La reciprocidad resultó no ser lo que yo creía. Y esa es la única parte de la historia que realmente importa. Lo que viene después del aeropuerto de San Diego es una vida más tranquila de lo que esperaba que pudiera ser. Trabajo que me satisface. Un apartamento que es completamente mío en una ciudad que todavía estoy aprendiendo a leer. El buceo que sigo practicando cuando hay oportunidad. Que en Texas encuentra eco en los lagos del Hill Country aunque el Pacífico lo sigo extrañando. Hay una persona que conocí en San Antonio a través de un colega del trabajo. Se llama Camila. Tiene 31 años, es técnica en radiología, y tiene esa calidad específica de las personas que no necesitan audiencia para ser quienes son. Llevamos 4 meses saliendo. Sin prisa. Sin el peso de expectativas construidas demasiado rápido. Con esa calma particular de 2 personas que llegaron a un punto de sus vidas donde saben lo suficiente sobre sí mismas como para no necesitar probarse nada. Si me preguntan si me arrepiento de algo, la respuesta honesta es que me arrepiento de haber tardado tanto en escuchar lo que ya sabía. Las señales estuvieron antes de esa noche en el bar. El patrón de los comentarios,
La manera en que me describía frente a otros, la forma en que mi valor en la relación parecía medirse en función de lo que yo aportaba y no de quién era yo. Lo escuché esa noche de octubre con suficiente claridad para no poder ignorarlo más. Y hacer algo al respecto fue lo mejor que pude hacer por los dos. Aunque solo uno de los dos lo haya entendido así,